Buenas, gente de mecánica racional. En esta unidad vamos a estudiar la cinemática plana de cuerpos rígidos. Esto significa que vamos a empezar a analizar ya no, digamos, puntos o una masa puntualizada, sino que vamos a empezar a analizar cuerpos rígidos. ¿Qué se entiende por un cuerpo rígido? Un cuerpo es un conjunto, se lo considera como un conjunto de puntos de masa, básicamente, y rígido es porque ese conjunto de puntos están unidos entre sí de una manera que no es elástica o plástica entre sí. Es decir, que los puntos están unidos de manera fija y que en el transcurso del sistema analizado, la distancia entre esos puntos permanece, la distancia entre cualquier par de puntos de ese cuerpo permanece constante y no se modifica en el sistema analizado, en el fenómeno analizado. Entonces, esta unidad lo que incorpora es ya el análisis de los cuerpos, que la manera más sencilla de empezar a analizar la cinemática de los cuerpos es considerando el tipo de movimiento plano. ¿Y qué significa eso? Significa que los puntos analizados del cuerpo rígido van a tener una cinemática, un movimiento contenido en un plano. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar, por ejemplo, esta virome como un cuerpo. Nosotros sabemos que la virome puede tener un movimiento traslacional, es decir, que se traslada de manera lineal, digamos, o de manera circular o de manera curva, pero digamos no tiene un eje de movimiento, es decir, no rota. Si suponemos que la virome se traslada de esta manera, todos los puntos, digamos, alineados al sentido de la dirección de desplazamiento, van a estar desplazándose en un plano que es, digamos, cuyo vector, digamos, perpendicular al plano es perpendicular al desplazamiento, o de otra manera de decirlo, que el plano está, digamos, contenido en la dirección de desplazamiento. De la misma manera, todos los puntos del cuerpo que conforman esta virome están contenidos en un plano de desplazamiento. Es decir, que no cambian, no salen de ese plano mientras se desplazan. De la misma manera, si la virome en vez de trasladarse gira en su eje, de esta manera, podemos decir que todos los puntos, digamos, contenidos en un plano, si cortáramos la virome, al rotar estarían rotando en un plano y no salen de ese plano mientras rotan. Entonces básicamente lo que estudiamos es ese tipo de cinemática introduciendo el análisis en los cuerpos rígidos. Cuando los puntos se mueven de un cuerpo, pero no salen de un plano de movimiento. Ahora, ¿qué sucede? Lo interesante del análisis de puntos de cuerpos rígidos es que al ser rígidos, como dijimos que la distancia entre cualquier par de puntos del cuerpo permanece constante, en la situación, este análisis, introduciéndonos desde la traslación y la rotación del cuerpo, vamos a poder analizar una cinemática un poco más compleja, que es la rototraslación, y que nos ayuda el concepto de cuerpo rígido. Es que al estar rígido nosotros sabemos que la distancia entre cualquier par de puntos permanece constante. Entonces ya sabemos que hay un vector de posición relativa entre un punto y otro punto del cuerpo, que permanecerá constante en el transcurso de ese movimiento, ya sea traslación, rotación o rototraslación. Esa información que tenemos de que la distancia no cambia nos va a permitir simplificar el cálculo de ese tipo de análisis cinemático. Lo que vamos a hacer para empezar es hacer el análisis más simple que hay, que es un caso especial de la cinemática plana, que es cuando el cuerpo rota en un eje, ¿no? Que es lo que dijimos. Suponemos esta virome puede rotar en este eje, digamos en un eje contenido en la longitud de la virome, puede rotar en un eje de esta manera también, o puede rotar de esta manera.
Hay muchos, digamos, los ejes pueden estar alineados de cualquier manera, pero lo que nosotros analizamos es la rotación respecto a un eje fijo en este caso. Y con esto vamos a hacer un repaso de lo que vimos ya en otras unidades. Nosotros sabemos que suponemos un punto, ¿no? Contenido en el eje, y cualquier otro punto va a tener una rotación que va a tener una velocidad tangencial a la dirección de rotación, va a estar a una distancia r. Esto va a tener entonces una velocidad angular, que si esa velocidad angular también cambia con el tiempo, implica que también habrá una aceleración angular, que en el caso de que haya una aceleración angular, habrá también una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración normal también estaría aún si no hubiese aceleración angular, eso ustedes ya lo saben. Pero lo que hacemos con esto es repasar lo que ya sabemos de movimiento curvilíneo, siendo que esas son las ecuaciones. Si ustedes leen lo que dice el PowerPoint y lo que dice el libro, que en este caso vendría a ser a partir de la página 280, empiezan a hacer este análisis el libro, a partir de la página 283 empieza a analizar la rotación respecto a un eje fijo. Lo que hace es analizar cuando dos cuerpos, como por ejemplo dos engranajes, están girando, están, digamos, rotando entre sí, ¿no? Están engranando. Entonces lo que hace ahí es encontrar una relación entre las velocidades angulares y los radios, y las aceleraciones angulares y también los radios. ¿Qué significa? Que dos engranajes, y bueno, esto ustedes ya lo saben, a partir de la ley del engrane, sabemos que dos engranajes son dos cuerpos que giran con un eje fijo, es decir, son una aplicación de este ejemplo, de lo que estamos analizando. Entonces, si este engranaje gira para allá, este gira para allá. ¿Y qué sucede acá? La velocidad que van a tener sus puntos en el punto de contacto, la velocidad tangencial, en ambas ruedas tiene que ser igual. Si la velocidad tangencial en esta rueda fuese mayor o menor a esta, o viceversa, habría un deslizamiento de una rueda respecto a la otra. Entonces, en este caso es como que una rueda, una tiene que rodar de la misma manera que la otra, y en su punto de contacto la velocidad tiene que ser igual. Si no, habría un deslizamiento, digamos, una rotura de los dientes o algo parecido. Entonces, sabiendo que la velocidad tangencial en el punto de contacto es igual para las dos ruedas, es decir, la velocidad tangencial circunferencial en cualquiera de sus puntos de su circunferencia es igual en ambos. Entonces, ¿qué va a cambiar? La velocidad angular de esta va a tener que ser mayor que esta. ¿Entienden? ¿Por qué? Entonces, lo que hace ahí es decir que lo que hace el libro es decir que la velocidad angular, vamos a suponer que esta es B y esta es A. La velocidad angular de B por el radio de B tiene que ser igual al radio de A por la velocidad angular de A. Esta relación se tiene que permanecer constante. ¿Y esto qué es? Velocidad tangencial, que es lo que decíamos acá. Entonces, la velocidad tangencial de ambos tienen que ser lo mismo. Entonces, esta relación se tiene que guardar, se tiene que preservar. ¿Qué quiere decir? Que sabiendo los radios de ambas ruedas dentadas, puedo averiguar la incógnita de cualquiera de las dos velocidades angulares si nos faltara alguna. Entonces, de esta manera, la velocidad angular en B sería velocidad angular en A por radio en A sobre radio en B. De la misma manera se puede dar con aceleración. Reemplazamos la velocidad angular por las aceleraciones angulares y también se guarda la misma relación. Bueno, con este pequeño repaso de movimiento curvilíneo, ustedes ya pueden resolver uno de los problemas que van a tener que hacer en la práctica, que es el mismo que el ejemplo activo 17.1 del libro, lo pueden ver ahí, que es justamente una aplicación de esto, que es las relaciones de engrane, de acuerdo a la velocidad angular, de acuerdo a los radios,
y también un poquito de repaso de cómo se traduce un movimiento curvilíneo a un movimiento lineal, que es como si ustedes ven el ejemplo activo 17.1, que son dos engranajes en el cual uno está enrollando o desenrollando una soga con un gancho. A partir de esta base de análisis, nosotros vamos a analizar lo que son los movimientos generales, empezando por las velocidades. Entonces, la estrategia del libro es la siguiente. Para analizar una rototraslación tenemos que entender de antemano cómo es la naturaleza cinemática de una rotación y cómo es la naturaleza cinemática de una traslación. Ustedes ya sabemos que la traslación es que todos los puntos experimentan el mismo movimiento que la traslación general del objeto. Es decir, todo el análisis de movimiento lineal que hicimos en las anteriores unidades, que era analizar un cuerpo en movimiento lineal, que podía puntualizarse en un punto para hacer un análisis dinámico, experimenta un movimiento de traslación, y de esta misma manera tenemos que entender que ahora, analizándolo como un conjunto de puntos del cuerpo rígido, en un movimiento puro de traslación, todos esos puntos experimentan el mismo movimiento. Es decir, no hay un movimiento relativo entre ellos. Un punto, si un observador se ubica en un punto de un cuerpo mirando a otro punto del cuerpo, no va a haber movimiento. Lo que sí va a haber movimiento es de cualquier punto del cuerpo respecto al marco de referencia, o ubicándose en el marco de referencia viendo el cuerpo, todos los puntos del cuerpo se van a mover de la misma forma, digamos. Pero no hay movimiento relativo entre cualquier par de puntos del cuerpo en el movimiento de traslación. En el movimiento de rotación sí lo hay, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Si ustedes ven en la página 290 del libro, empieza a hacer el análisis a partir de lo que es, repasando lo que es la velocidad relativa. Nosotros sabemos, a partir del estudio que hicimos de posición y velocidades relativas, que la posición de un punto A la posición de un punto A se puede definir de acuerdo a la posición de un punto B más la posición del punto A respecto al punto B. Y esto es lo que nosotros habíamos hecho analizando la papa, como siempre hacemos, que el vector posición de A se puede definir sabiendo el vector posición de B y obteniendo el vector posición de A respecto de B. Teniendo este caso, si sabemos esto, esta misma ecuación se puede, derivándola respecto al tiempo, se puede obtener que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A respecto de B. Esto ya lo sabíamos de velocidades relativas analizando, digamos, dos cuerpos, la velocidad de uno respecto de otro, que eran dos cuerpos, digamos, con movimiento lineal. Bueno, ahora lo que hacemos es aplicar ese mismo análisis a un conjunto de puntos, analizando un punto respecto a otro. Entonces tenemos que esta información. ¿Qué sucede si el cuerpo rota con centro en B? Si el cuerpo rota con centro en B, A va a tener un movimiento, una velocidad relativa a B, como si fuera, digamos, una rotación simple, digamos. Va a haber una distancia, que es la que ya sabemos que es R de A respecto de B, y A va a tener una trayectoria curvilínea de rotación, en el sentido de rotación dado por el eje de rotación en B. Entonces la velocidad de A respecto de B va a ser la velocidad angular que va a existir en el cuerpo en rotación por la distancia de A a B. Entonces acá tenemos, si quisiéramos analizar un movimiento de rotación con eje en B, sabemos podemos aplicar esta ecuación a este término del estudio de velocidad de A.
Lo que nos falta para saber la velocidad total de A es saber si ese es el único movimiento. Entonces, si B no tiene velocidad, es decir, si el cuerpo tiene una rotación, un eje fijo significa que el eje no se mueve, significa que la velocidad de A solamente va a ser la de rotación. Pero si el eje en B no está fijo, es decir, que también se mueve el eje mientras el cuerpo rota alrededor de ese eje, es decir, una rototraslación, entonces lo que hay que hacer acá es que B va a tener una velocidad que va a ser la misma o que se puede trasladar de la misma manera o es la misma velocidad que va a tener el punto A de traslación. ¿Entienden? Esto es velocidad de B también. ¿Por qué? Porque dijimos que un cuerpo en traslación, todos sus puntos tienen la misma velocidad. Si el cuerpo, aparte de trasladarse, tiene una rotación, simplemente lo que hay que hacer es que todos los puntos contenidos en el eje de rotación no van a experimentar rotación, porque justamente es el eje de rotación. Entonces esos puntos solo van a experimentar la velocidad de traslación. Ahora, cualquier otro punto, o en realidad todos los otros puntos fuera del eje de rotación, van a experimentar rotación y la traslación. Es decir, que esto va a ser simplemente, la velocidad total de A simplemente va a ser una suma vectorial de todas esas velocidades, que es ni más ni menos que esta misma ecuación. Entonces lo que procede a hacer el libro, ahora y también el PowerPoint, es analizar el caso de el caso de una rodadura, que es bastante aplicable en ingeniería, por lo cual es interesante que ustedes lo vean como está explicado en el libro, más allá de lo que le puedo decir yo, que no les quiero repetir exactamente lo que dice el libro. En el caso de rodar es justamente una rototraslación. ¿Por qué? Porque si la virome rota en la hoja, ustedes ven que mientras rueda se va trasladando. Entonces, ahí van a ver bien un caso especial o particular del movimiento bidimensional, que justamente también es cinemática plana, un cuerpo rodando en sentido, digamos, recto, que no está, digamos, tampoco, vamos a suponer, esta virome, gracias a su geometría que tiene un poco cónica, si rodara, empezaría a ser una curva. Entonces, una rueda de auto, por ejemplo, yendo derecho, es un caso de cinemática plana. Ahora, una rueda de un auto doblando ya es otro problema y no es cinemática plana. Pero el ejemplo que ustedes tienen ahí en el PowerPoint, en el libro, es justamente una rueda rodando en dirección recta. Entonces ustedes ven, se pueden analizar ahí cómo es la cinemática de cada punto. Entonces, para resumir y no repetirles todo lo que dice ahí, el punto en contacto con el suelo, digamos, con el marco de referencia fija sobre el cual está rodando, tiene velocidad cero en el punto de contacto. Es decir, la rueda donde está tocando el suelo no tiene velocidad. Lo que tiene velocidad es todo el resto. Es como si pivotara en este punto durante un instante, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad va a tener el punto opuesto, o sea, el superior de la rueda? Bueno, nosotros sabemos que el centro de la rueda, ¿a qué velocidad se desplaza? Y se desplaza a la velocidad de avance de la rueda. ¿Y cuál es la velocidad de avance de la rueda? Sabemos que esa velocidad de avance es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si ustedes se fijan, si esta rueda no estaría en contacto con el suelo, estaría girando en el aire. Es decir, el centro no tendría velocidad cero y la periferia tendría la velocidad tangencial, velocidad angular por el radio. Como está rodando, en realidad lo que hace es, digamos, la velocidad de avance es igual a la velocidad tangencial en la banda de rodadura. Entonces lo que gira es lo que avanza, exactamente. Y a la velocidad que gira es la velocidad que avanza.
Entonces por eso es velocidad angular por el radio, es la velocidad de avance. Ahora, ¿qué velocidad tiene este punto de acá arriba? Bueno, va a tener la velocidad de rodadura, o sea, la velocidad tangencial, velocidad angular por el radio, más la velocidad de avance, que es lo mismo que esta. ¿Qué velocidad va a tener esta? Va a tener la velocidad tangencial, velocidad angular por el radio, menos la velocidad de avance. Y eso va a dar 0. ¿Y por qué digo menos? Porque acá la velocidad tangencial se suma con el sentido de la velocidad de avance y acá la velocidad tangencial se resta con el sentido de avance. Y por eso en este punto es matemáticamente 0. Entonces, acá tenemos 0, acá tenemos velocidad de avance y acá tenemos 2 veces la velocidad de avance. Luego ustedes pueden hacer el análisis, pueden entender cómo es el análisis de un punto en el frente de la rueda que va a tener una velocidad, digamos, tangencial y la velocidad de avance. Lo mismo acá, va a ser una velocidad tangencial y una velocidad de avance. Bueno, y así en cualquier punto ustedes pueden encontrar cuál es la velocidad total del punto. Ahora, las velocidades relativas de todos estos puntos respecto al centro es la velocidad tangencial de giro, digamos, velocidad angular por el radio. Entonces, lo próximo para analizar es entender a la velocidad angular como un vector también. Y esto nos va a servir ¿por qué? Porque no siempre el punto analizado, digamos, el vector posición de un punto analizado respecto a otro va a ser perpendicular al eje de rotación. A ver si se entiende bien lo que acabo de decir. Si ustedes ven, van directamente a la diapositiva 11 o en la página del libro, si van al gráfico, a la figura 1714 de la página 293, van a ver gráficamente simple lo que estoy tratando de decir ahí, que es básicamente, si yo tengo un punto B y un punto A, el punto de A rota de manera tiene una cinemática bidimensional, es decir, se mueve en un plano, pero el punto B no está contenido en el plano donde está moviéndose A, es decir, que el vector posición de A respecto de B no está contenido en el plano de movimiento. Para resolver este problema geométrico, nosotros consideramos la velocidad angular como un vector que va a estar desplazado un ángulo que no es 90 grados, justamente ese es el problema respecto del vector posición de A respecto de B. Entonces, al hacer esto nos permite resolver el problema de la velocidad de A respecto de B como un producto vectorial, ya que el producto vectorial nos va a permitir, hallar esa expresión, que es justamente la distancia perpendicular, que es la que nos interesa para saber cuál es la velocidad de A respecto de B. Entonces, en este caso, decimos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más el vector de velocidad angular, producto vectorial, el vector posición de A respecto de B. Y esto es la velocidad de A respecto de B, que es el problema hallar cuando B y A no están contenidos en el plano de movimiento. Fíjense cómo describe la naturaleza del vector de velocidad angular en el PowerPoint y en el libro, que es mediante la regla de la mano derecha, que es básicamente, si ustedes mano derecha, el giro es antihorario, el vector es, digamos, perpendicular positivo en dirección saliendo de la hoja, por así decirlo, saliendo del plano analizado, si analizamos el plano perpendicular, ¿no? a nuestra vista. Entonces, si la rotación fuera en el otro sentido, digamos, el pulgar queda hacia abajo de la hoja, en sentido horario, en este caso es en negativo, o depende de cómo elijan la convención de signo, ¿no? Pero
digamos, se respeta la regla de la mano derecha. El libro directamente lo define como que si los dedos de la mano derecha se enrollan alrededor del eje Z en la dirección de la rotación, el pulgar apuntará en la dirección Z positiva. Ahora, para que ustedes entiendan cómo se aplica de manera práctica esta expresión, ustedes tienen que recordar cómo se resuelve un producto vectorial, que en el caso de una cinemática bidimensional lo que hay que hacer es un determinante de 3×3. En el determinante de 3×3, no se asusten, no es difícil, ya lo van a ver ustedes hagan los ejercicios de práctica y es muy simple. Lo que hay que tener cuidado son los signos. Recuerden cómo era la resolución de un determinante 3×3, que en la práctica lo van a repasar, y tengan mucho cuidado con los signos porque ahí es donde suele haber la mayoría de los problemas en estos casos. No es sencillo de ver digamos, los sentidos de movimiento o realmente cómo es la cinemática del cuerpo que estamos analizando. Entonces no es fácil de ver si el signo estamos correctos o no con los signos. Por eso es muy importante que ahora más que nunca digamos, hagamos buenos gráficos, buenos croquis para tener la mayor cantidad de ayuda posible visual y gráfica que podamos tener, que nos puede llegar a salvar frente a algún error de signo. Pero el mayor cuidado que hay que tener es justamente en la operatoria de los determinantes y en el producto vectorial con los signos en este caso. A partir de esto ustedes pueden resolver el ejemplo activo 17.3, que es el mismo que uno de los problemas que tienen en la práctica, que es una biela manivela que activa una rueda que hace desplazar una cremallera. Ustedes vean el gráfico, se van a dar cuenta que la rueda dentada está fija. La biela y manivela lo que hacen es mover la rueda, y como la rueda está fija y la biela y manivela también están fijas, digamos, a puntos fijos de rotación, la velocidad tangencial de la rueda dentada se traduce en un desplazamiento longitudinal de la cremallera, la cual está engranada. Entonces, la dificultad que se van a encontrar con este tipo de problemas, donde tienen que calcular velocidades relativas para, por ejemplo, entender toda una cadena cinemática como la del ejercicio que estaba recién mencionando, es que si ustedes no tienen el dato de alguno de los centros, o sea, si a ustedes les falta el punto B y para calcular todos los puntos A o distintos puntos A concatenados, ahí van a tener un problema, y lo que van a tener que hacer son sistemas de ecuaciones para determinar, digamos, las incógnitas de centros que les falten. Ya se van a dar cuenta cuando hagan los problemas de lo que estoy hablando. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un elemento en rotación y tengo su centro, genial, yo puedo calcular toda la velocidad que hay acá respecto, sacando la información de posición, o de la misma, inversamente, sabiendo la velocidad puedo sacar el vector posición, etc. Ahora, si esto está enganchado, como vimos en un ejemplo, como van a ver en el ejemplo de la biela manivela con el sistema de cremallera, si esto está fijo acá, ¿no?, con un punto de rotación y otro punto de rotación acá, estos son todos vínculos. Si esto gira para allá, esto va a girar para allá y esto va a girar para allá. Entonces, primero, el problema es darse cuenta de cómo es la cinemática de todos estos elementos vinculados. Pero, ¿cuál va a ser el problema? Ustedes van a tener este centro, no saben si van a tener este centro y este centro, o no saben qué velocidad va a tener esto. Entonces van a tener que resolver desde un lado, desde otro lado, o hacer un sistema de ecuaciones a partir de estos dos movimientos para hallar el tercer movimiento intermedio. Pueden tener la posición, pero les va a faltar un dato. Se va a tener que hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, una de las maneras gráficas y simples de resolver esto, que no es usando un sistema de ecuaciones, que por ahí puede ser un poco engorroso, es usar la técnica de centros instantáneos, que es la que yo siempre recomiendo para este tipo de ejercicios y, por ejemplo, para los exámenes y los parciales. El centro instantáneo es una técnica mucho más simple que andar haciendo sistemas de ecuaciones donde tienen que resolver
productos vectoriales que son muy propensos a cometer errores en estas operatorias. Entonces, y a cometer errores especialmente con el tema de los signos. Entonces, con la técnica de centro instantáneo se resumen o se ahorran un trastorno de hacer un sistema de ecuaciones. Cuando es muy simple, por ahí no tanto, pero cuando es ya algo más complejo, puede llegar a ser mucho más fácil esto. Entonces, ¿cómo es el tema de centros instantáneos? Entonces, los centros instantáneos, si analizamos la papa, que el punto A y el punto B, ambos se están moviendo en una rotación. Para saber cuál es el centro en un instante de la rotación, porque no sabemos si esto es una rototraslación, ¿qué significa? Que el centro puede cambiar. No sabemos si es una rotación circular, es decir, no sabemos si el eje es fijo, digamos, el eje de rotación es fijo, tampoco sabemos eso. Pero podemos determinarlo en un instante, que es el instante que por ahí nos importa a nosotros, de la manera que sabemos que en cualquier movimiento de rotación, las velocidades de A y las velocidades de B van a ser tangenciales a el eje de movimiento. Entonces, nosotros a partir de esa pista sabemos que en un instante, si el movimiento es tangencial, la normal a ambos puntos es donde va a estar, digamos, donde va a pasar el eje. Ahora, donde se intersectan las dos normales, tanto de A como de B, significa que en ese instante, en ese punto, es donde el cuerpo está rotando, generando el movimiento de A y el movimiento de B. Entonces, supongamos que es el punto C, vamos a tener un vector posición de A respecto de C, un vector posición de B respecto de C. O inversamente de C respecto de A y de C respecto de B. Y sabemos en ese instante que en el punto C la velocidad de C es igual a 0. En el sistema de ecuaciones escrito de esta manera sabemos que esto es 0. Entonces esta expresión va a ser igual a esta expresión. Entonces a partir de allí podemos hallar las incógnitas que de otra manera tendríamos que hacer más sistemas de ecuaciones para hallarlo. Ya lo van a ver en un ejercicio ejemplo, lo sencillo que es esto en realidad. No hay que hacer demasiado cálculo en el sistema de ecuación. Ustedes van a tener que hacer el ejemplo activo 17.4, el cual ven un ejemplo de aplicación de esto y ven que es bastante fácil a partir de los datos geométricos que tienen del problema. Bien, entonces finalmente lo que vamos a ver para finalizar la teoría de esta unidad es lo que nos queda es el análisis de aceleraciones, cuando las velocidades cambian respecto al tiempo. A partir de todo lo que hicimos, entonces sabemos ya calcular lo suficiente como para calcular rototraslaciones en un sistema bidimensional de movimiento, en un tipo de movimiento en un plano, de un cuerpo rígido, ¿no? Entonces ya sabemos identificar los puntos, las velocidades. Ahora, ¿qué sucede si esas cambian respecto al tiempo? Entonces, por eso necesitamos lo último, que es las aceleraciones. Sabemos, a partir de la ecuación que ya vimos antes, que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad de A respecto de B. Siendo A y B dos puntos pertenecientes a un cuerpo rígido, es decir, la distancia entre A y B no cambia, y la distancia entre cualquier par de puntos del cuerpo rígido tampoco cambia. Entonces sabemos que derivando la velocidad respecto al tiempo, tenemos las aceleraciones. De manera que simplemente la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración de A respecto de B. Bastante simple hasta ahora. Pero el problema es interpretar qué son o cuáles son estas aceleraciones que se dan en la rototraslación del cuerpo, por así decirlo. Entonces, si ustedes ven la figura 1720 del libro, en el PowerPoint no está, por algún motivo se cortó esta parte del PowerPoint, pero no deja de ser importante. Debe ser una falla del PowerPoint.
pero por eso vayan al libro, página 315, y van a ver lo que estoy explicando acá. Simplemente es extender el análisis de rotación que nosotros hicimos en movimiento curvilíneo, donde hallábamos las aceleraciones que hay en un punto en rotación o en movimiento curvilíneo, agregarle el vector de desplazamiento lineal para la rototraslación, todo respecto a un punto de otro, y entonces van a ver cómo queda conformado. Entonces, si esto es B y esto es A, dijimos que tenemos, ¿no?, una velocidad angular, también vamos a tener una aceleración angular, entonces vamos a tener una aceleración tangencial, que a qué va a ser igual. Sabemos por las fórmulas que es aceleración angular por la distancia, que es el vector posición R de A respecto de B. Entonces esto es la tangencial. Luego también vamos a tener la normal, como ya analizamos, ya sabemos que va a ser igual. Si ustedes ven el compendio de fórmulas, es igual a la velocidad angular por la velocidad angular al cuadrado por la distancia de A respecto de B. Y esto ya lo sabíamos del análisis que hicimos de movimientos curvilíneos. Ahora lo que se le incorpora es la aceleración desplazamiento de B, que simplemente lo escribimos como aceleración de B, ya que es una aceleración lineal esta. Entonces, como habíamos dicho, con la velocidad, la aceleración va a ser la suma vectorial de todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Nos va a convenir, como habíamos analizado de la misma forma que analizamos antes, nos va a convenir para el cálculo incorporar, digamos, la forma vectorial de la velocidad angular para simplificar lo que es la suma vectorial esta. Entonces, al incorporar la velocidad angular como un vector, se puede hacer el desarrollo matemático que está en la página 317. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos, a partir del mismo análisis que hicimos antes, que la velocidad de A respecto de B es igual al vector velocidad angular producto vectorial la posición de A respecto de B. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber la aceleración de A respecto de B, tengo que hacer la derivada respecto al tiempo de esto. ¿Que a qué va a ser igual? Que es lo que dice en el desarrollo, que es haciendo la derivada de un producto vectorial es similar a la derivada de una multiplicación, que es derivada de la primera producto vectorial de la segunda más la primera producto vectorial, la derivada de la segunda. Entonces esto directamente queda como la aceleración de A respecto de B es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, producto vectorial, el vector posición de A respecto de B, más la velocidad angular, producto vectorial, velocidad de A respecto de B, sabiendo que la derivada del vector posición de A respecto de B, respecto al tiempo, es velocidad de A respecto de B. Entonces directamente lo escribo. ¿Esto a qué va a ser igual? Aceleración angular, sabemos que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es aceleración angular, producto vectorial RA respecto de B, más la velocidad angular. Ahora, recordemos que la velocidad de A respecto de B, dijimos que es esto, que está acá arriba, entonces producto vectorial, paréntesis, lo mismo. Nos queda escrito eso. En el movimiento plano, esto se puede traducir como esto es la componente normal y esto es la componente tangencial, que es lo que vimos acá.
alfa RA respecto de B. Esta es la componente normal, que es lo que vemos acá. Entonces, finalmente, la aceleración de A total va a ser igual, como dice la fórmula, a la aceleración de B más la aceleración, angular, producto vectorial, RA respecto de B, menos la velocidad angular al cuadrado por RA respecto de B. Bien, para entender exactamente qué significa prácticamente esta ecuación, van a tener que hacer el ejercicio, el ejemplo activo 17.6, que es igual al ejemplo activo que es de centros instantáneos, pero aplicado ahora con otros datos para calcular aceleración angular. Y van a ver cómo, cómo se manejan todos estos parámetros en un ejercicio práctico. Ahí van a terminar de entender la parte de resolución, la parte matemática de esta ecuación. A partir de esto ustedes se han dado cuenta que la aceleración angular también se considera como un vector entonces. Recuerden también, esto es una ayudita geométrica para entender el álgebra, esta vectorial que estamos usando, que un producto vectorial entre dos vectores es otro vector que es normal, perpendicular al plano formado por los dos vectores que se multiplican entre sí vectorialmente. Como práctica para esta teoría tienen que resolver los problemas del 36 al 39 de la práctica de la cátedra y le agregamos los ejercicios activos 17.4 y 17.6 del libro para complementar lo que falta en la práctica de la cátedra, que es la parte de centros instantáneos, que antes no se explicaba esa técnica, lo cual me parece una pena porque es muy útil para ese tipo de resolución, y la parte de aceleración angular, que no había práctica relacionada a eso y es muy importante ya que termina de cerrar el estudio cinemático de movimientos bidimensionales. Bueno, con eso los dejo. En el próximo video voy a estar resolviendo algunos de estos problemas, los más interesantes por ahí para dar alguna que otra explicación que sume a lo que estuvimos charlando en este video. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.